el vasallaje, el cual era un vínculo mediante el cual un individuo se aceptaba a darle tributos, impuestos y a servirle a otro individuo, y ese individuo a su vez se comprometía a darle protección al otro individuo. El individuo que daba la protección se llamaba entonces señor, y el individuo el cual tenía que pagar los tributos se iba a llamar vasallo. Usualmente el vasallo solía ser un noble, alguien que pertenezca a la nobleza, y el señor iba a ser el rey. También se podía dar en el que el señor feudal, en parte de la nobleza, tuviese también sus propios vasallos. La del vasallaje se sellaba mediante dos ceremonias. Una se llamaba investidura y otra se llamaba homenaje. La investidura era lo que representaba el beneficio. ¿Y qué era el beneficio? El beneficio era el reconocimiento que el señor feudal daba al derecho de propiedad de la tierra, que en la tierra, eso es importante, seguía siendo el rey, pero quien tenía el derecho a trabajarla en ese momento iba a ser el señor feudal, el vasallo que tuviese esa tierra. Y por su parte, el homenaje era un juramento de fidelidad, porque si por una parte en la investidura el señor se comprometía a darle al vasallo ciertos beneficios, en el homenaje el vasallo se va a comprometer a darle ciertos tributos al señor. Hubieron diferentes tipos de feudos. Para mencionar algunos, estuvo el feudo eclesiástico, que era especial porque era dado a parte de la nobleza. Estuvo el feudo ligio, el feudo franco, el feudo propio, el feudo impropio. El feudo ligio fue aquel en el que el juramento de fidelidad era tan fuerte que el vasallo podía servir únicamente al señor feudal al que le estaba sirviendo en ese momento. Bueno, el papel de la iglesia en la Edad Media. Como el panorama en Europa se dividió en tantos reinos, se ocupaba un elemento que cohesionara esos diferentes reinos. Ese elemento cohesionador se encontró en la religión. La religión cristiana había llegado al Imperio Romano por parte de inmigrantes que venían de Judea. Con el tiempo y después del gobierno de Constantino el Grande, esa religión se convirtió en la oficial del Imperio Romano. Ahora bien, ya que el Imperio Romano se desquebrajó en partes, se podría suponer que la religión católica hubiese desaparecido también, pero extrañamente la religión más bien logró permearse entre las otras culturas que iban llegando a Roma. De esa manera, los nuevos reinos en Europa seguían siendo cristianos. Entonces, el que logró mantener ese control sobre los pueblos europeos fue la iglesia. La iglesia tenía al obispo de Roma, o sea el Papa, que empezó a verse como el sucesor del emperador romano, y así fue como los papas obtuvieron el poder que tuvieron durante la Edad Media. Los papas tenían el poder de excomulgar a los reyes que no les hacían caso, ahí es donde radicaba su importancia. Entonces, sobre todo debido a eso y al